Buenas tardes, buenos días para los que estáis al otro lado del charco. Bienvenidos a la webinar de presentación de los másteres oficiales de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta es una actividad organizada por el Vicerrectorado de Titulaciones e Internacionalización a través de su Oficina de Proyección Internacional. Esta tarde estaremos con todos vosotros, yo que soy Lucía Barreiro y me acompañarán mis compañeras Marina Buján, Ángela Lamuño y Lorena Barbeito. En primer lugar, nos gustaría hacer una pequeña prueba de audio y de vídeo para ver que los asistentes nos pueden escuchar y ver correctamente. Así que en la parte superior de la pantalla tenéis un chat. Ahí agradeceríamos que nos indiquéis si el sonido y el audio funcionan bien. Vale, nos dicen todo bien, se escucha bien, sí, funciona. Querríamos hacer una pequeña aclaración sobre dos chats que existen en la plataforma de Teams. Hay este chat desde el que nos estáis escribiendo, indicándonos que todo funciona bien. Y luego hay otro chat que si os conectáis desde el ordenador vais a ver que está en la parte inferior de la pantalla, que pone P y R, y ahí es donde debéis formular las preguntas dirigidas tanto a los coordinadores como al equipo de la Oficina de Proyección Internacional al final de la sesión. Por otro lado, mientras esperamos a que se conecten más participantes, por el chat podéis ir indicándonos de dónde procedéis y cómo os llamáis. También hemos puesto aquí un pantallazo para las personas que se conecten a través del móvil para que podáis ubicar perfectamente dónde se encuentra el chat en donde podáis formular las preguntas. ¿Alguien nos quiere saludar, indicarnos de dónde proviene? Vale, Ricardo nos saluda desde México. Gracias. En esta primera sesión, vale, Luis desde Venezuela, también muchas gracias. Desde México, Isabel Angélica. Vemos que tenemos diferentes, desde Argentina también la isla. Belice desde México, muy bien, gracias por asistir. Jade desde México. Desde Perú también tenemos asistentes. Queríamos daros a todos los asistentes las gracias por haberos interesado y haberos registrado para participar en esta webinar y mostrar interés en nuestra oferta académica. Y por otro lado, también agradecer, por otra parte, a los coordinadores y coordinadoras de los programas de máster por brindarse a participar en esta iniciativa. Antes de comenzar con la presentación de la USC, vamos a esperar un poquito más para ver que se vaya conectando más gente y vamos recordando un poco lo que vamos a abarcar en la tarde de hoy. En esta primera sesión, mañana en la segunda sesión, vamos a abarcar las áreas de conocimiento de ciencias, ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura. Lo que haremos os explico un poco la estructura del evento. En primer lugar, mi compañera Marina Buján va a hacer una presentación de la USC y posteriormente va a haber un turno de preguntas y respuestas que va a estar moderado por mi compañera Ángela Lamuño, en la que tendréis ocasión de preguntar tanto a los coordinadores, preguntas específicas sobre los programas, como al equipo de la Oficina de Proyección Internacional, cuestiones de tipo más burocrático, de acceso, matrícula y becas o cualquier cuestión que queráis solventar. Para los que estáis conectando ahora, bienvenidos a la webinar de presentación de los programas de máster de la USC. Esta es una actividad en la que estamos participando conjuntamente los coordinadores de los programas de máster y el equipo de la Oficina de Proyección Internacional. En el día de hoy, en esta primera sesión, vamos a abarcar las áreas de ciencias, ciencias de la salud y ingeniería y arquitectura.
Quería hacer una pequeña repetición sobre lo que indiqué anteriormente porque me parece importante para los asistentes, y es que en la parte de arriba de la pantalla, si estáis desde el ordenador, tenéis un chat por el que podéis contactar con nosotros, pero tenéis también otro chat que pone PIR, preguntas y respuestas, y ahí es donde debéis escribir las preguntas y respuestas a los coordinadores y al equipo de proyección internacional. Por si había alguna duda para los que se conectan desde el móvil, hemos dejado aquí ahora puesto este pantallazo con las indicaciones para conectarse con los tres puntitos, y luego ya llegamos al chat de PIR, que es ese mismo icono que está en el escritorio. A continuación voy a dar paso a mi compañera Marina Buján, que nos va a hacer una presentación de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchos de vosotros posiblemente la conozcáis, ya que es una de las universidades más antiguas de España, con gran tradición y más de 5 siglos de historia. Os dejo con Marina. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de dónde os conectéis. Bueno, antes que nada, yo soy Marina, trabajo en la Oficina de Proyección Internacional. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos que bueno, la información que os vamos a proporcionar pues, sea útil. Y como comentaba Lucía, si tenéis cualquier pregunta pues, durante también esta presentación, no dudéis en formularla en la sección de preguntas y respuestas, que las recopilaremos todas y las abordaremos una por una pues, al finalizar esta presentación. Vale, como comentaba mi compañera Lucía, la Universidad de Santiago de Compostela se ubica al noroeste de España, en la región de Galicia. Seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis de oídas, o incluso a lo mejor alguno de vosotras o vosotros pues ya ha hecho un intercambio aquí en la USC, o a lo mejor incluso pues ha cursado un programa un poco más largo. Pero para los que es la primera vez que lo escucháis o que no suena, pues estamos ubicados en la región de Galicia, en dos ciudades que son patrimonio histórico de la humanidad, que son Santiago de Compostela y Lugo. La universidad se divide en esos dos campus y, pues como comentaba anteriormente mi compañera Lucía, es una de las universidades más antiguas de Europa, en concreto en España, pues es la más antigua por detrás de Salamanca, y al mismo tiempo pues es una ciudad con un marcado carácter internacional. Atrae a muchísimos estudiantes internacionales de todas partes del mundo y tiene pues una actividad cultural también muy, muy viva, ¿no? Aquí podéis ver brevemente un poco lo que es la USC en cifras. Veis que tenemos más o menos alrededor de 25.000 estudiantes en total, más o menos pues 20.600 en grado, 2.000 y pico en máster, un poquito más en doctorado, y de entre todos ellos pues tenemos casi 2.400 estudiantes internacionales que vienen tanto pues, en programas de movilidad como pues, por libre, por ejemplo, a cursar un programa académico completo y a titularse aquí en la USC. O a lo mejor vienen pues, a través de estancias cortas, de investigación, digamos, de muy diversas maneras, ¿no? Como veis, tenemos una muy amplia oferta. Entre el grado, máster y los programas de doctorado, pues sumamos en el curso 24-25 212 títulos. Y a nivel de investigación, pues también, por ejemplo, en 2024 tenemos casi 3.000 artículos publicados, 312 tesis leídas, y a nivel de, bueno, captar recursos de investigación también somos una potencia muy importante. Tenemos centros de investigación muy punteros y en el año 2024 pues hemos captado 103 millones de euros pues, en recursos externos para investigación, y se han dirigido pues 267 proyectos de I+D. Ahora brevemente creo que vamos a pasar a lo que nos interesa a cada uno, que es, vamos a explicar un poquito pues lo que es el proceso de solicitud para acceder a un máster. Y como comentaba anteriormente, si tenéis cualquier pregunta con respecto a este proceso, por favor formularla en la sección de preguntas y respuestas, que la contestaremos al final de la presentación. Bien, antes de pasar a lo que es la explicación punto por punto, tenéis aquí en pantalla un código QR que, si lo escaneáis, os va a llevar directamente a la página web de la USC y a la oferta académica. Si queréis poder ir y podéis irlo revisando, no os preocupéis, que una vez que terminemos esta sesión
van a quedar grabadas y las vamos a colgar también en nuestro canal de YouTube para que podáis revisarlas si os ha quedado pues alguna duda que no se haya podido solventar aquí. Entonces, vamos con los plazos de solicitud. La convocatoria anticipada es la que está precisamente dirigida a vosotros y a vosotras, a estudiantes ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior. Esperamos poder lanzar la convocatoria la semana que viene ya. Nos hemos retrasado un poquito con respecto al año pasado, pero bueno, ya está casi lista, contamos con poder sacarla la semana que viene. El criterio principal de admisión en esta convocatoria es la nota media de vuestro expediente académico y tenemos, cada máster pues tiene un número de plazas específico reservado únicamente para vuestro colectivo. En caso de que os apuntéis a esta convocatoria, pero no consigáis una plaza, no os preocupéis, ya que en el mes de junio se abrirá una convocatoria general que tiene un procedimiento exactamente igual que la convocatoria anticipada. Lo que pasa es que, bueno, se abre un poquito más tarde porque va dirigida pues a todo el público en general, tanto estudiantes nacionales como europeos como internacionales, ¿no? El criterio de admisión sería exactamente el mismo, también se valoraría en primer lugar el expediente académico y la documentación necesaria sería también la misma en ambas convocatorias. Necesitaríais adjuntar vuestro pasaporte, vuestro título de licenciatura o grado, el certificado de notas en donde figuren todas las asignaturas que habéis cursado en vuestra carrera y por otro lado una declaración de equivalencia en vuestra nota media, que es un documento que podréis descargar directamente del Ministerio de Universidades. Recordad que esta documentación académica, en caso de que seáis admitidos, va a tener que estar debidamente legalizada o apostillada, dependiendo del país de origen de la documentación. Y con respecto a los precios de matrícula, en este caso, hoy, en el día de hoy que estamos tratando los másteres de ciencias de la salud e ingenierías, el coste por curso académico, es decir, por ejemplo, los que curséis un máster anual de 60 créditos, el coste total sería de aproximadamente 1.100 euros. Aquí ya irían incluidas las tasas administrativas. En caso de que sea un máster, por ejemplo, de año y medio, pues habría que sumarle, digamos, la mitad de este importe también a mayores. Y vamos también a otro tema que normalmente suele interesar bastante, que es el tema de las becas y las ayudas al estudio. Desde la propia USC no ofertamos ayudas directas, pero sí colaboramos en varias convocatorias que se suelen lanzar paralelamente a la convocatoria anticipada y que ofertan ayudas pues, para distintos másteres que se ofertan en la USC. Y las vamos a ver ahora. Tenemos en primer lugar las becas de excelencia Juventud Exterior, las BEME, que seguramente muchos de vosotros las conozcáis. En este curso, la Xunta de Galicia oferta 250 becas que, como veis, pues están dirigidas a personas gallegas que residan en el extranjero y que tengan una titulación, pues abarca casi todas las titulaciones, pues grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería, diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica. Estas becas están dotadas con 8.500 euros para los másteres de 60 créditos o en caso de ser un máster un poco más largo de año y medio, pues serían 12.500 euros. Con este importe, pues podríais cubrir tanto lo que es la matrícula como el desplazamiento desde vuestro país de origen, el alojamiento y la manutención aquí en Galicia. Esta convocatoria ya está abierta, abrió el 16 de enero y está abierta hasta el 30 de abril. Entonces, bueno, en este sentido tenéis mucho tiempo para poder preparar bien vuestra solicitud e incluso si no consiguierais una plaza en la convocatoria anticipada, pues podríais también solicitar en la convocatoria general y al mismo tiempo pues postular a esta beca. Y por otro lado, tenéis más información, os hemos dejado abajo el enlace a la página web de las BEME y también el contacto por email en caso de que tuvierais pues, consultas más específicas acerca de estas becas. Desde la sección de migración os van a poder asesorar pues, de manera más específica sobre este tipo de ayudas. Y por otro lado, tenemos las becas de máster de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la OIP, que son becas que están dirigidas a estudiantes, profesorado o personas egresadas latinoamericanas vinculadas a instituciones que estén asociadas a esta asociación, a la OIP. Y en este caso, en el caso de estas becas, pues se ofertan 10 becas de 5.000 euros para todos los másteres oficiales que están incluidos en el listado de esta convocatoria, pero a mayores se ofertan también 3 becas de 1.500 euros específicas para el máster en Ingeniería Ambiental, 2 becas de 1.500 euros específicas únicamente para el máster de Ingeniería Química y Bioprocesos y a mayores 5 becas de 1.000 euros para el máster en Matemáticas que sería en modalidad virtual.
Como veis más abajo, estas becas están en primer lugar destinadas a cubrir los costes de matrícula, pero en caso de que hubiese algún remanente, pues la diferencia sí que se podría utilizar pues para sufragar gastos, por ejemplo, de desplazamiento, de manutención o de alojamiento aquí, ¿no? Todavía no está la convocatoria abierta, contamos que más o menos se abra en paralelo en la convocatoria anticipada a finales de febrero y os dejamos ahí abajo también pues, la web de la UIP por si queréis consultar más información una vez que las bases de la convocatoria estén publicadas y también el contacto en caso de tener pues, dudas específicas acerca de estas becas. Y pasamos pues, a un tema un poquito más lúdico, la cultura y deporte universitario. La USC pues, es una universidad con una agenda cultural muy diversificada, muy variada, tanto en el campus de Santiago como en el de Lugo. La USC cuenta pues, con un aula de teatro, con una orquesta sinfónica, espacio de baile, un coro universitario, un espacio de fotografía y cine en el que está abierto a toda la comunidad universitaria, a todos los que quieran participar y al mismo tiempo pues a nivel cultural, muchas facultades, la mayoría de las facultades organizan pues, eventos más internos, por ejemplo, pues, debates, proyecciones, ponencias, congresos. Entonces, bueno, es una agenda cultural pues, muy variada, muy numerosa y seguramente pues, haya actividades para el gusto de todos vosotras y vosotros. En el tema deportes, también tenemos instalaciones tanto en el campus de Santiago como en el de Lugo. Tenemos durante todo el curso académico muchas actividades deportivas que pueden pues, ser en actividades, digamos, regladas con docencia o bien pues, por libre, ¿no? Se podría también hacer uso de las instalaciones por libre y también contamos pues, con ligas universitarias y con equipos de diferentes deportes, como puede ser fútbol, voleibol, etcétera. Vamos a hablar ahora brevemente de tanto de las ciudades de Santiago y de Lugo. En primer lugar, la ciudad de Santiago de Compostela, seguramente muchos y muchas ya la conozcáis. Es una ciudad pues pequeña, acogedora, segura, que se puede recorrer a pie en su práctica totalidad. Sí que es cierto que, bueno, nos vamos a mentir, llueve bastante. Últimamente tenemos mucha lluvia y no siempre es agradable moverse a pie. Entonces, bueno, pues también contamos con una red de autobuses pues moderna, con muchas líneas en la que podréis hacer uso, ¿no? Y por otro lado, en el tema del alojamiento, contamos con la USC, tanto en su campus de Santiago como en Lugo, cuenta con residencias universitarias a las que podréis aplicar tanto en la convocatoria de estudiantes internacionales que se suele abrir entre abril y mayo, como la convocatoria general, que se abre más bien hacia el mes de junio. Las habitaciones individuales, el coste sería de alrededor de 300 euros al mes, pero también pues, cabría la posibilidad de alquilar un piso, ¿no? En la ciudad de Santiago, que rondaría pues, más o menos los 300 euros también por persona en un piso compartido. Santiago, a pesar de ser una ciudad pequeña, también cuenta con un aeropuerto internacional que está muy bien conectado, tanto a nivel nacional como internacional. También pues, tenemos tren de alta velocidad que está muy bien conectado con otras ciudades de España. Entonces, pues habría también posibilidad de realizar pues otro tipo de movilidades dentro del país para, por ejemplo, para visitar o para hacer turismo, o bien pues también por Europa, ¿no? Y en el caso de Lugo, pues también es una ciudad pequeña, muy agradable, muy acogedora, muy universitaria también, con mucha vida estudiantil. Destaca sobre todo por sus restos de muralla romana y en Lugo también contamos con una residencia. El precio pues, sería igual que en Santiago. Los alquileres son un poquito más económicos en caso de que decidáis alquilar un piso. Y pues Lugo no tiene un aeropuerto, pero bueno, está más o menos a 100 kilómetros de Santiago, sería 1 hora y 40 minutos en bus, más o menos el desplazamiento, y también pues cuenta con una red moderna de autobuses para moverse por la ciudad, pero también se puede recorrer a pie con total facilidad. Y nada, aquí concluye la presentación. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, incluso después de finalizar este webinario. Tenéis ahí nuestros datos de contacto, nuestra página web, nuestra dirección de correo electrónico, nuestros teléfonos. Entonces, bueno, os invitamos a hacernos llegar vuestras consultas, tanto a través de email como de teléfono. De todas maneras, como os comentamos, ahora mismo vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, todas las dudas que tengáis, pues aprovechad ahora que están con nosotros todas las coordinadoras y coordinadores de los másteres para poder plantearlas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Le doy paso de nuevo a Lucía.
y nos vemos ahora en las preguntas y respuestas. Gracias. Hola, buenas tardes. Espero que haya sido de mucha utilidad esta presentación realizada por Marina, que ha cubierto diferentes aspectos, tanto de la parte académica como de la parte lúdica y a lo mejor más aspectos de intendencia de la universidad y de lo que es la experiencia de estudiar en Santiago. A continuación, como decía Marina, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Podéis dirigir preguntas tanto al equipo de proyección internacional como a las personas coordinadoras de los programas de máster. Y este espacio va a estar moderado por mi compañera Ángela Lamuño. Así que le doy paso a Ángela. Ángela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros, por participar. Bueno, durante la presentación, perdón, que me bajo el micro, de mis compañeras hemos ido ya recopilando alguna cuestión que nos habéis hecho llegar. Siento hacerte, Marina, seguir hablando un poco más, pero las primeras preguntas recibidas van dirigidas más, digamos, hacia que conteste el equipo de proyección internacional. Em, Hay una cuestión que nos lanzan que, bueno, preguntan si este evento es exclusivo para estudiar maestría, pero si también disponemos de oferta de doctorado. ¿Prefieres responder esto? ¿Te voy lanzando alguna más? Sí, no, contesto. Una por una, muy bien. Este webinario estaba pensado sobre todo para tratar pues, la oferta académica de máster y el acceso, digamos, a un máster, pero si hay cualquier consulta de doctorado, pues también la podemos contestar, ¿no? En la medida de lo posible. Únicamente indicar que, así como tenemos una convocatoria anticipada de máster, también tenemos una convocatoria anticipada de doctorado que se va a lanzar un poquito más tarde, a la que también pues, es exclusiva para estudiantes de fuera del espacio de la educación superior europeo y a la que se le podrían postular. En todo caso, si hay alguna pregunta específica de doctorado, pueden formularla en el chat de preguntas y respuestas. Intentaremos responderlas desde aquí lo mejor que podamos. Muy bien, muchas gracias, Marina. Lamento decirte que vas a estar seguir interviniendo porque otra cuestión que nos trasladan es si ofrecemos ayuda en los visados. Sí, nuestro correo, a través de nuestra dirección de correo electrónico, en caso de tener alguna cuestión, por ejemplo, sobre los requisitos de, por ejemplo, para solicitar un visado de estudios o alguna otra cuestión relativa, pues eso, a los permisos de residencia, tarjeta de extranjeros, cualquier otra cuestión la podéis formular a través de nuestra dirección de correo electrónico. Lo que no hacemos, que no podemos hacer, no está dentro de nuestras posibilidades, es presentar en nombre de los estudiantes las solicitudes de visado. Eso tiene que hacerlo el propio estudiante, ¿no? Pero si tenéis cualquier pregunta, ya sea que os encontráis, pues, por ejemplo, en vuestro país de origen y tenéis que presentar vuestra solicitud de visado a través del consulado español, o bien estéis aquí y tengáis que presentarlo pues a través de la oficina de extranjería, no dudéis en mandarnos nuestras consultas, que intentaremos pues ayudaros y asesoraros lo mejor posible en estos temas. Gracias, Marina. Nos trasladan también la siguiente cuestión, que creo que también va dirigida más bien a ti, pues sería, nos preguntan, bueno, acabas de mencionarlo, pero quizás ha habido alguna incorporación de última hora, bueno, sobre el coste de vida en Santiago y ya que lanza una doble pregunta a esta persona, si se puede trabajar al mismo tiempo. Entiendo que mientras se realiza un programa de estudios. Gracias, Ángela. Sí, son muy buenas preguntas. La verdad que igual no tratamos con tanta profundidad en esta presentación. Respecto al coste de vida, nosotros a los estudiantes les recomendamos siempre que cuenten con mínimo 600 euros al mes, a lo mejor un poco más, porque sí que es cierto que el coste de vida pues, ha aumentado bastante en estos últimos años, y este importe pues, les permitiría sufragar, digamos, el alojamiento, la manutención y pues algún gasto a mayores que puedan tener, ¿no? Y con respecto a si se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, sí. Con el permiso de residencia de larga duración por estudios, los estudiantes tienen permitido trabajar un máximo de 30 horas semanales a tiempo parcial. No se podría pasar de esta cantidad. En caso de que quisieran trabajar más de 30 horas, ya tendrían que cambiar, digamos, de permiso. Ya sería un permiso de trabajo al uso. Pero si se limitan a esas 30 horas semanales, sí. No tendrían que pedir ningún permiso adicional con su visado por estudios, podrían trabajar ese número de horas sin problema ninguno.
Muy bien, muchas gracias, Marina. Nos lanzan una pregunta que quizás es un poco específica, no tanto en cuanto a programas de máster como tal, para cursar el máster la lanzo. No sé si a lo mejor, Marina, quieres especificar un poco. Nos preguntan si hay estancias cortas de investigación con posibilidad de beca o apoyo para vuelos y alojamiento. En este caso, ¿cuáles serían los requisitos y cómo se consigue una estancia en la USC? Vale, gracias por la pregunta. Sí que desde aquí tramitamos estancias de investigación, tanto a nivel de grado como máster. Hasta donde sabemos, por parte de la propia USC no tenemos estancias de investigación que estén becadas. Sí que es cierto que hay muchos estudiantes que a través de su universidad de origen o a lo mejor algún programa de convocatoria de alguna entidad de allí consiguen realizar una estancia de investigación corta becada desde aquí, pero ahora mismo la USC no oferta, digamos, ayudas, pero sí que permite pues que un estudiante esté aquí pues unos meses o unas semanas pues realizando una estancia de investigación que esté vinculada pues a su máster o en caso de que esté estudiando un grado pues a su grado, ¿no? En este caso, claro, el propio estudiante tendría que tener un contacto dentro de la universidad, que sería pues un poco la persona que aceptase tutorizarlo, tutorizarla durante esta estancia de investigación y que le tendría que facilitar una carta de invitación, ¿no? Para poder venir. Nosotros con esta carta le haríamos una carta de admisión propia de la USC y pues con esto ya se podría matricular, ¿no? De la estancia y una vez que finalizas aquí la estancia se le emitiría un certificado conforme ha realizado esta estancia. Eh, Tendría que pagar una tasa de matrícula en función de la duración de la estancia y, bueno, como comentaba, en principio no están becadas, salvo que el propio estudiante pues consiga una ayuda de su propio país o de su propia universidad para venir aquí a realizarla. Gracias, muchas gracias, Marina. Eh, Sigo lanzando preguntas que quizás genéricas en cuanto a la inscripción al máster. Entiendo que, bueno, al hablar de la convocatoria anticipada, pues son las dudas que pueden surgir ahora más genéricas. Lanzamos otra pregunta, entiendo que también dirigida hacia ti. Nos preguntan, ¿es posible inscribirse en el máster y al mismo tiempo solicitar una beca? En caso de no obtener la beca, ¿la inscripción al máster se mantiene válida y puedo continuar pagando la matrícula normalmente? Gracias, Marina. Sí, efectivamente, la idea de y procuramos siempre pues que la solicitud, el periodo de solicitudes, ¿no? de los másteres y el periodo de solicitudes de beca vaya un poco paralelo para que los estudiantes puedan hacer ambos trámites a la vez. Sí que es cierto que como son trámites independientes, aunque por una parte no se conceda la beca, en caso de que haya una admisión, ¿no? La admisión sigue vigente y se podría decidir pues, cursar el máster con los propios medios, aunque no se obtenga la beca y pagando la matrícula. Eh, y claro, eso, en caso contrario puede ser que no se conceda la beca, puede ser que la beca, dependiendo de qué tipo de beca sea, pida una carta de admisión ya antes de poder pues, ser admitido, ¿no? En esa beca, en esa ayuda. Pero a priori, al ser dos procesos independientes, pues sí que se podría, en caso de ser admitido en un máster, se podría decidir seguir con la admisión y matricularse, aun a pesar de no concederse la beca, ¿no? Gracias, Marina. Esta sí que es muy concreta en cuanto a la convocatoria anticipada. Nos preguntan, desde la apertura de la convocatoria anticipada, ¿cuánto es el tiempo estimado que suele tardar la universidad en comunicar la resolución de admisión a los solicitantes? Vale, esto va a depender un poco, no tenemos un plazo fijado, esto va a depender un poco del número de solicitudes que se reciban en los primeros días, pero normalmente el Servicio de Gestión Académica procura no tardar mucho en comunicar la admisión a cada candidato. No podría decir un número de días exacto, pero normalmente a lo mejor entre una o dos semanas, en dos semanas normalmente los estudiantes ya tienen una confirmación sobre si están admitidos o no, o en caso de que también estén en lista de espera, ¿no? Que a lo mejor ya se hayan cubierto las plazas del máster y esté su solicitud en lista de espera, pues también se les comunicaría. Muy bien, gracias, Marina. Em,
Vamos a ir con una pregunta un poquito ya más específica. Esta pregunta iría dirigida al coordinador en el máster de optometría, a Hugo Pena. Nos preguntan, Hugo, ¿es necesario tener formación previa en óptica para poder cursar este máster? Gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Perfecto. No, no es necesario. Es un máster más orientado a la rama de la salud que orientado más a la parte física de ese campo. Este máster tiene más bien asignaturas dedicadas a ciencias de la visión, tanto a nivel molecular como a nivel clínico. Entonces, no, no hace falta conocimientos de óptica como tal. Gracias. Ok, muchas gracias, Hugo. Em, Varias preguntas que tenemos, que vamos a lanzar también, están recogidas previamente, ¿vale? No es solo un ejercicio, digamos, ahora mismo en tiempo real, solamente de recoger preguntas aquí, que intentamos recoger la mayoría de las cuestiones que nos estáis trasladando, pero también tenemos preguntas que os vamos a lanzar que son de habitual recepción en cuanto a programas específicos de máster. En este sentido, eh, lanzamos una pregunta, nos trasladan, ¿vale? Para Manuel Vera, coordinador del máster en genómica y genética, nos preguntan, Manuel, ¿puedo postular este programa aunque mi titulación sea del campo de la ingeniería? Gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. En principio sí que tenemos recogidas varias disciplinas, varias ingenierías, ¿sí? Entre las que tendríamos más las de corte del sector primario, como ingeniería forestal, ingeniería agrícola, etcétera, donde la genética pues pueda tener un impacto, ¿de acuerdo? Sí, pero no hay restricciones. En principio, si fuese una ingeniería industrial o una ingeniería mecánica, pues sí que habría una corrección, ¿no? Por el estudio, ¿no? Un factor de corrección, de afinidad del estudio al máster. Pero en principio, si son ingenierías de corte más hacia el sector primario, no habría ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias por la intervención. Em, Nos preguntan también, Marina, retomamos un momentito contigo para lanzar una pregunta que nos han hecho hace ya unos minutos. Eh, Creo que lo habías comentado, pero bueno, para incidir un poco sobre el tema, nos preguntan, ¿tengo que homologar mi título para poder postularme a la convocatoria, bueno, anticipada, ordinaria, quiero decir, para acceder a un máster? Gracias. Gracias, Ángeles. No, en principio, si el máster al que se quiere acceder no es habilitante, no será necesario homologar el título. Únicamente, en caso de solicitar y ser admitido, sí que una vez que el estudiante esté matriculado, el título y los documentos académicos tendrían que estar legalizados, o bien por la postilla o bien por la legalización normal, dependiendo del país de expedición de los documentos, ¿no? Pero no tendría que estar homologado en un principio. La mayoría de los másteres que ofertamos y que se presentan aquí. Muy bien, muchas gracias, Marina. Voy a lanzar una cuestión que también nos trasladan. No sé si aquí algún coordinador libremente pues, quiere proporcionar esta información. Os dejo un poco en función de, pues eso, los másteres que estáis, los coordinadores de los másteres que estáis conectados. Nos preguntan si les podríamos facilitar algún contacto en el área de salud ambiental. Eh, Ahí os la dejo. No sé si alguien quiere intervenir, si se pueden poner en contacto algún correo electrónico. Vale, quizás nadie tiene ahora mismo un contacto que proporcionar sobre salud ambiental, nos comentan. Este mensaje lo voy a dirigir también un poco a los estudiantes. Em, en pantalla ahora mismo tenéis el correo electrónico de nuestra oficina de proyección. Entonces, sí que os recomendamos que quizás para preguntas muy específicas o puede ser que lamentablemente, pues por cuestiones de agenda, algún coordinador no haya podido asistir a este evento, a este webinario, que dirijáis vuestras consultas a la dirección de correo que veis ahí de study.abroad, ¿vale? Porque el equipo estamos muy pendientes del correo electrónico y
y vamos a responder a vuestras consultas. Entonces, con disculpas por adelantado, intentaremos dar respuesta a todas las cuestiones que vayan surgiendo en esta sesión, pero si veis que la vuestra, pues lamentablemente haya quedado sin responder o la respuesta no es satisfactoria o necesitabais más información adicional, no dejéis de escribir, por favor, a study.abroad, porque contestamos en tiempo real, dentro del horario de la oficina, a todas vuestras consultas. Voy a lanzar otra cuestión que me parece que es para ti, Marina. Dicen, en caso de postularme a 2 másteres oficiales en la USC, ¿es posible ser admitida en ambos programas o el sistema solo permite la admisión en uno? Gracias, Ángela. Es una buena pregunta, la verdad. En la solicitud podréis solicitar hasta 3 másteres por orden de preferencia. Es muy importante que respetéis bien el orden de preferencia porque este es vinculante. Es decir, si os admitan, por ejemplo, en vuestra primera opción, automáticamente vais a quedar excluidos en la segunda y en la tercera. Es decir, que no es posible que os admitan en 2 programas a la vez. Entonces, por eso siempre insistimos en que es muy importante que tengáis bien establecido el orden de prioridades y siempre hagáis las solicitudes en función de qué máster os interesa más cursar. Porque eso, como comento, si os admiten en la primera opción, sucesivamente la segunda y la tercera van a ser excluidas y también si os admiten en la segunda, pues la tercera también. Entonces, tened en cuenta hacer la solicitud teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? Tened muy bien, antes de solicitar, pensad muy bien qué másteres os interesa, cuántas solicitudes queréis hacer y el orden de preferencia que tengáis. Gracias, Marina. Quizás aquí también puedas aportar alguna información, porque nos preguntan un poco en genérico, cómo es más relativa a la oferta académica de máster en general que dispone la USC. Nos preguntan si hay másteres en el área de informática y en el área de ciencias de la Tierra. Sí, hay másteres en ambas ramas. Creo que ahora mismo tenemos a la coordinadora del máster en inteligencia artificial aquí con nosotros, María Jesús. Si quiere a lo mejor explicar un poquito su máster. Creo que ahora mismo del área de informática no tenemos a nadie más conectado. Y del área de biología, pues sí que tenemos varios másteres de esta área de conocimiento. Creo que ahora mismo los coordinadores, por desgracia, no están. Sí que tenemos algunos de ingeniería. Claro, no sé si a lo mejor también estaban interesados en esta rama de conocimiento, pero sí que tenemos, si en la presentación tenemos un código QR, si los queréis consultar la oferta académica, sí que tenemos varias titulaciones en estas áreas. Muy bien, gracias, Marina. Y tenemos ahora una pregunta un poquito más específica, ¿vale? Nos la trasladan y va dirigida al coordinador en el máster en investigación biomédica, José Antonio Costoya. José Antonio, nos preguntan, ¿este máster permite el acceso a un programa de doctorado en la USC? Hola, buenas tardes y buenos días a los que nos están escuchando desde el otro lado. Em, Evidentemente sí, o sea, una vez que se adquieren los créditos necesarios para cursar para un MECES 3, luego podrían cursar títulos de doctorado, evidentemente, sí, sí, como cualquier otro máster, vamos. De hecho, por añadir, nosotros tenemos relación fundamentalmente con aquellos programas de doctorado que tienen, digamos, una relación más directa con el título y, de hecho, a mayores incluso la coordinación de este máster. En este caso, yo mismo pertenezco a la comisión académica de uno de los programas de doctorado. O sea que tenemos relación y coordinación entre ambos títulos. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la respuesta. Vamos a lanzar ahora otra pregunta que nos ha llegado, que es para María Jesús Taboada, la coordinadora del máster en inteligencia artificial. María Jesús, nos preguntan si es necesario tener competencias básicas en programación para ser admitido en el máster en inteligencia artificial. Gracias. Gracias. Bueno, sí. Como pone en la página web, se necesita tener formación básica en programación, porque este máster en la USC es un máster fundamentalmente tecnológico.
Entonces, nosotros es un máster donde se supone que los alumnos tienen que programar, porque van a programar desde el principio, entonces sí se requieren pues unos fundamentos básicos de programación y titulaciones, tener una titulación de grado que abarque estos conceptos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Voy a lanzar... Gracias. Voy a lanzar ahora una batería un poco de preguntas que sí que tienen que ver de nuevo con los procesos de admisión. Marina, tú me dirás si prefieres, que es un bloque bastante amplio de preguntas que nos están trasladando. Si quieres que te la vaya haciendo una a una, te hago un par y vas respondiendo. Por ejemplo, nos preguntan ¿qué perfil de estudiante suele tener más posibilidades de ser admitido? ¿Hay entrevista o prueba específica para algunos másters? Te lanzo estas dos primero y luego, si quieres, continuamos. Vale, gracias, Ángela. Sí, mejor vamos de a poco, por si acaso igual si no es demasiada información junta. Vale, el perfil de estudiante, vamos a ver, normalmente en los criterios de admisión lo que siempre va a tener más peso es la media del expediente. Entonces, un estudiante que tiene una muy buena media de expediente, que tiene una titulación de acceso, que es la requerida por el máster, o a lo mejor no la requerida, pero una de las primeras opciones, porque sí que es cierto que hay másteres pues, muy transversales que admiten varias titulaciones en varias ramas de conocimiento. Si a lo mejor esta persona, este estudiante, tiene una buena media y tiene una titulación pues, prioritaria en el acceso, ¿no? a los másteres, pues va a tener siempre muchas posibilidades de acceder, ¿no? sobre el resto. Sí que es cierto que hay másteres con mucha más demanda que otros, hay másteres que en la convocatoria anticipada ofertan menos plazas y que normalmente pues, se llenan muy rápido, ¿no? Porque tienen menos plazas. A veces incluso con una buena media pues es difícil entrar, pero bueno, como comentaba en la presentación, siempre cabe la posibilidad de que si en la convocatoria anticipada pues por desgracia no se obtiene una admisión, no se obtiene una plaza o se queda uno en lista de espera, se puede también solicitar en la general. Y como comentaba también en la pregunta anterior, al tener la posibilidad de solicitar hasta 3 másteres por orden de preferencia, pues a lo mejor puede pasar que no se acepte a un estudiante en la primera opción, pero sí en la segunda o en la tercera. Entonces, bueno, si se tiene una buena media y pues una titulación, digamos, acorde con los criterios de admisión del máster, no debería haber mucho problema, ¿no? Admitir. Evidentemente esto es hipotético, no podemos, digamos, garantizarlo al 100%, ¿no? Pero en un principio los estudiantes con buena media en general pues suelen acceder todos a través de la anticipada sin mayor problema. Gracias, Marina. Casi que no apagues el micro. Te voy a lanzar otra que está siendo muy recurrente. Y ya prometo darte un descanso, ¿vale? Que es sobre el pago fraccionado y la posibilidad de cómo una persona extranjera, bueno, si puede acceder al pago fraccionado y cuál sería el procedimiento de la matrícula, obviamente. Gracias, Ángela. Sí, una vez que se confirme la admisión, hablando de la convocatoria anticipada, el proceso de matrícula suele ser en el mes de junio, a mediados. En ese momento ya se pide, digamos, el pago de las tasas y hay dos opciones. Normalmente se puede pagar o bien el importe total o bien fraccionar el importe en 3 plazos y este cargo se haría pues, a través de domiciliación bancaria. ¿Qué pasa? Que el requisito para poder acogerse a este pago a plazos es que el estudiante, ¿no? La persona interesada, sea titular o cotitular de una cuenta bancaria que sea o bien perteneciente al territorio español o bien al europeo, al espacio SEPA, ¿no? Eh, si, por ejemplo, en ese momento, porque sí que es cierto que junio todavía es una fecha temprana, la mayoría de los estudiantes todavía están en sus países de origen, quisiera acceder al pago fraccionado, pues bien podría, una vez que acceda o bueno, que se incorpore a la universidad en septiembre, abrir en ese momento la cuenta y en ese momento seleccionar la domiciliación y hacer el pago. O bien sí que se toca algunos bancos que permiten la apertura de una cuenta aún estando fuera de España, también se podría acoger uno a esta posibilidad. Muy bien, muchas gracias, Marina. Trasladamos ahora la siguiente cuestión que nos hacen llegar a Emilio Díaz, coordinador del máster en Sistemas Aéreos No Tripulados,
¿Qué tal, Emilio? Pues esta cuestión sería para que tú le des respuesta. Nos preguntan, ¿este máster requiere tener una titulación de ingeniero para poder acceder? Gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Lo cierto es que hay varias titulaciones desde las que se puede acceder al máster, pero sí es cierto que precisamente las titulaciones de ingeniería son las prioritarias para el acceso. Estas ingenierías pues incluyen desde ingeniería, vamos, un amplio rango de ingenierías, ¿no? Desde ingeniería industrial, de telecomunicaciones, ingeniería agrónoma, forestal o de montes, etcétera, ¿no? Y si hay no sé si quieren comentar alguna ingeniería en específico, pero si no, también se pueden poner en contacto conmigo para los requerimientos específicos en cuanto a titulación. No te oigo, estás en mute. Perdona, es que como tú, para no colarme, tengo que andar activando y desactivando. Emilio, decía que ya que te tenía con el micrófono abierto, aprovechando, porque también Claro. nos ha llegado una segunda cuestión respecto a tu máster, al máster que coordinas, que nos preguntan en qué idioma se imparte este programa. Sí, se imparte en español porque tenemos bastantes matriculados de fuera de Galicia. Ok, muy bien, muchas gracias, Emilio. Em, Nos preguntan, vuelvo un poquito con preguntas un poco más genéricas. De nuevo, quizás está orientado un poco a Marina. Marina, nos preguntan si existe un límite de plazas para estudiantes extracomunitarios. Entiendo que un poco en las titulaciones en general que ofertamos de máster. Gracias, Ángela. Sí, como comenté un poquito antes en la presentación, en la convocatoria anticipada se habilitan un número limitado de plazas para estudiantes de fuera del Espacio Europeo de Educación Superior. Dependiendo de cada máster, pues se habilitan más o menos plazas, ¿no? Entonces no tenemos como un número fijo para cada máster. El resto de plazas del máster se ofertarían en la convocatoria general, que claro, lleva más volumen de estudiantes porque ya entrarían los estudiantes nacionales y europeos. Entonces sí que hay un límite, ¿no? de plazas para esta convocatoria anticipada para cada máster. Gracias, Marina. Vale, vamos a dirigir ahora una consulta que nos han trasladado también para Jesús Ángel Varela, el coordinador del máster en Química Orgánica. Jesús Ángel nos preguntan, siendo este máster interuniversitario, ¿podría cursarlo en su totalidad en la USC o tendría que hacer una parte en otra de las universidades del consorcio? Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. No, el máster al ser interuniversitario se puede cursar en la USC, en la Universidad Autónoma o en la Complutense, pero en la universidad en la que se matricule puede cursar todas las asignaturas y todo en esa universidad. No tiene que ir a hacer ningún curso a las otras sedes. ¿Vale? Muchas gracias. Y también nos preguntan respecto al máster que coordinas, ¿cuál es la duración de este programa de máster? La duración del programa es de un año académico, 60 créditos. Ok. Muy bien, muchas gracias. Si en algún Gracias. momento que cuando tengáis el turno queréis comentar algo más, incidir en alguna cuestión que consideréis pertinente, para eso está este foro y tenéis el micro abierto también. Entonces, aprovechando el turno de palabra, pues si queréis hacer algún comentario un poco más allá, pero sentiros libres. Muchas gracias. Marina, te voy a lanzar otra pregunta que nos está llegando bastante también, que comentan sobre las prácticas. Si existen prácticas en empresas y si son remuneradas. Gracias, Ángela. A lo mejor, bueno, después de mi respuesta, algún coordinador quiere profundizar más en las prácticas, porque sí que es cierto que entiendo que varían de un máster a otro, pero sí, en general, la mayoría de los másteres en su plan de estudios se contemplan un periodo de prácticas, ¿no? Puede ser en empresas, puede ser dentro de la propia institución, esto entiendo que depende de cada máster, pero hasta donde llega mi conocimiento, como son parte del currículum, ¿no? del programa, no son remuneradas. No sé si a lo mejor hay algún programa que sí oferta algún periodo de prácticas en empresa que pueda tener remuneración. Ahí que algún coordinador o coordinadora me corrija o si quiere añadir alguna información más, pues que se sienta libre de hacerlo.
Bueno, en principio sí que existe esa posibilidad, lo que pasa es que, bueno, en casos muy particulares y no es la más frecuente, pero sí, sí existe, dependiendo del máster, por lo menos existe esa posibilidad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir respecto a si está en el plan de estudios o prácticas curriculares, en algún tipo de empresa? Lo que digo, podéis tomar la palabra libremente. Mientras tanto, despedimos a María Jesús Taboada, que ha comentado que ha tenido que irse. Gracias, María Jesús, por participar. Em, Si de momento nadie más quiere intervenir, de los coordinadores, sigo lanzando cuestiones que nos están llegando. Otra muy recurrente, Marina, de nuevo para ti, es si a la hora de postularse, solicitar la admisión a un programa de máster, no se presenta carta de motivación o currículum vitae. Gracias, Ángela. En principio, ni la carta de motivación ni el currículum son documentos requeridos por gestión académica para la solicitud en la convocatoria anticipada. Bien, es cierto que siempre dejamos un campo libre porque hay másteres que en sus criterios de admisión pues, contemplan otros méritos, otro tipo de documentación académica. Entonces, los estudiantes, aunque no sean los documentos requeridos, digamos, obligatorios por la comisión académica, sí que tienen la posibilidad de adjuntar otros documentos que creen que puedan pues, mejorar su solicitud, que también van a ser revisados, ¿no? por la comisión académica de cada máster. Entonces, bueno, a priori no son documentos obligatorios, pero sí que se pueden adjuntar pues por ejemplo, su currículum, carta de motivación, a lo mejor en caso de tener algún tipo de experiencia investigadora, de publicación de artículos, también se podrían adjuntar a la solicitud sin problema. Gracias, Marina. Y relacionado un poco con esto que acabas de comentar, también están preguntando mucho si hay entrevista como parte del proceso de admisión. En principio, que los coordinadores o coordinadores me corrijan, creo que a priori no se suelen hacer entrevistas. Sí que es cierto que en algún momento, pues en algún criterio de acceso se ha incluido alguna vez pues entrevistas, pero hasta donde sé no se suelen hacer porque, bueno, las valoraciones pues al final no dan pie, ¿no? a llegar a esta fase de entrevista. Pero bueno, si algún coordinador tiene más información o considera que sí, que en su máster alguna vez se ha hecho una entrevista para seleccionar, nos lo puede comentar o incluso pues si quiere profundizar un poco más en los criterios de acceso del máster que coordina, pues también es libre de explicarnos así un poco más en profundidad. Muy bien, gracias, Marina. Si nadie quiere intervenir, pues yo continúo lanzando preguntas. Interrumpidme en cualquier momento, por favor. Tenemos ahora una pregunta que lanzo, que hemos recibido y que la lanzo a Adrián Fernández Tojo, coordinador del máster en matemáticas. Adrián, nos preguntan que dónde se puede consultar el plan de estudios del máster e información adicional sobre el mismo. Bueno, buenos días. La información del máster se puede consultar en la página web propia del máster. Puedo pegarla en el chat para que tengáis acceso a la misma. Ahí al lado derecho aparece un pequeño rectángulo donde está tanto el programa del máster como los horarios que va a haber el curso que viene. Gracias, Adrián. Te lanzo también la siguiente pregunta, que aparte, bueno, un poco del plan de estudios que ya acabas de comentar, nos preguntaban también, como sucedió ya en otro programa de máster, ¿cuánto dura este? Te lanzo ya las dos porque son cortitas. ¿Cuánto dura este programa y si se podría cursar a tiempo parcial? Sí, con respecto a la primera, es un programa de un año, 60 créditos. Se puede cursar a tiempo parcial, en tal caso pues serían 2 años, evidentemente. Para cursarlo a tiempo parcial, lo que sí tiene que ser previa autorización de la comisión de título bueno, que evalúa el caso porque bueno, pues esa solicitud tiene que estar justificada pues, por motivos laborales o otro tipo de cuestiones. Muy bien, muchas gracias.
Y ahora tenemos una pregunta que nos ha llegado para Ramón Díaz Varela, el coordinador del Máster en Ingeniería de Montes. Hola Ramón, nos preguntan si es necesario tener el título de ingeniería para poder cursar este máster. Sí, el perfil de acceso es con un título pues, que sea convalidable con el de grado de Ingeniería Forestal. Vale, muy bien, muchas gracias. Marina, sé que hemos comentado ya esta cuestión, pero está llegando bastantes solicitudes con respecto al tema de poder estudiar y trabajar y si después de cursar un programa de máster, esto daría acceso a algún tipo de permiso de residencia. Nos lanzan esta cuestión. Gracias, Ángela. Sí, recordamos un poquito lo que comentamos anteriormente. Con un permiso de residencia por estudios de larga duración se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tiene una restricción y es que no se pueden superar las 30 horas a la semana de trabajo, tiene que ser un trabajo a tiempo parcial. Y una vez finalizado el máster, claro, esto depende un poco de hacia dónde se quiere orientar el estudiante. Si, por ejemplo, el estudiante quisiera tras terminar el máster, acceder a otro programa de estudios, por ejemplo, un doctorado, sí que podría solicitar una ampliación del permiso de larga duración por estudios, o bien si el estudiante pues, quisiera entrar, digamos, en el mercado laboral, dedicarse pues eso, a buscar trabajo, la ley de extranjería contempla un permiso por búsqueda de empleo, que sería un permiso de 12 meses improrrogable al que se podrían acoger también. Y en caso de que, pues, por ejemplo, consiguiesen un trabajo o quisiesen cambiar su estatus, pues evidentemente este permiso, en el momento en el que consiguiesen un trabajo o cambiasen su estatus, por ejemplo, al final pues deciden matricularse en un programa, pues habría que cancelarlo, ¿no? Y pedir un permiso nuevo. Muy bien, muchas gracias, Marina. Tenemos ahora una cuestión que vamos a lanzar al coordinador del máster en dirección de proyectos, Martín Barrasa. Hola, Martín. Nos comentan, he visto que el máster tiene carácter interdisciplinar. ¿Podría solicitar plaza con un título de la rama de Ciencias Sociales? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, el máster tiene un planteamiento interdisciplinar y cabe perfectamente en la rama que comenta. Por agrandar un poquitín más la información, comentaros de que los alumnos ya pasados han sido de diversas ramas, ¿no? Fundamentalmente y principalmente ingeniería y arquitectura, pero también hemos tenido pues, alumnos de empresariales, alumnos de derecho, alumnos de psicología. En fin, el carácter interdisciplinar está más que presente. Gracias. Gracias a ti, Martín. Muchas gracias. Nos hacen ahora una consulta, Marina, dirigida a ti, sobre por qué vía se presenta la documentación necesaria para la admisión a un programa de máster. En concreto, nos dicen por dónde enviamos los documentos. Gracias, Ángela. Sí, disculpad porque sí, es cierto que en la presentación nos explicó esta cuestión. Las solicitudes son completamente online, se harían a través de la Secretaría de la Universidad, que, bueno, que está incluida en lo que es la página web. Entonces, una vez que se abra la convocatoria, pues habría que entrar a la Secretaría Virtual, hacer un registro con el número de pasaporte y una contraseña a elección del estudiante, y ahí habría que, bueno, cubrir un formulario de solicitud y la plataforma pues ya habilitaría la gestión de documentación y se podría adjuntar por los documentos requeridos. Las notificaciones con respecto después a las admisiones también se harían por vía de la secretaría virtual, aunque también se notificaría por correo electrónico, pero digamos que la operativa pues se realizaría toda a través de esta plataforma de secretaría virtual. Gracias de nuevo, Marina. Me gustaría hacer, antes de continuar con las preguntas, un par de puntualizaciones, ¿vale? Vamos a ver, por favor, las preguntas enviadlas en el chat que pone P y R. No las enviéis en el que pone chat, que es un poco más general porque se ha creado específicamente el chat de P y R, preguntas y respuestas, para que
nosotras podamos recopilar e intentar dar pues eso, respuesta al mayor número de cuestiones posibles que nos trasladéis. Otra cosa que está sucediendo es que nos están llegando muchas preguntas sobre programas de máster a los que, pues lamentablemente, como ya creo que dije antes, pues por temas de agenda los coordinadores de esos másters no están hoy presentes en este webinario, ¿vale? Entonces, como preferimos que la información salga de los propios coordinadores, os rogamos, por favor, nos trasladéis esas cuestiones a study.abroad, ¿vale? La dirección de correo electrónico que tenéis en pantalla. Daremos respuesta a todas vía correo electrónico, pero sí que hoy se nos hace un poco complicado porque no tenemos precisamente pues, la posibilidad de trasladárselas al coordinador de ese máster en concreto, ¿vale? Entonces, muchas gracias y, por favor, las preguntas en el chat de PIR. Gracias por la colaboración. Continúo con una consulta que nos hacen también con respecto al pago de la matrícula. Supongo que darás respuesta tú, Marina. Nos dicen eso, con respecto al pago de la matrícula, ¿un tercero con cuenta en España puede realizar el pago de la misma? No, quiero decir, depende cómo se pague la matrícula. Es decir, si es la matrícula en su totalidad, el pago se puede realizar a través de la pasarela de pago de la Secretaría Virtual, sería online. Entonces, si por ejemplo tenemos un familiar, un conocido que pueda brindarse a realizar este pago, ¿no? En lugar de estudiantes, sí que podría hacerlo. Lo que no sería posible es domiciliar el pago, pues eso, con una cuenta de un tercero. Eso sí que no se podría hacer. La persona interesada, la persona que está matriculada en el programa, tendría que ser el titular o cotitular de esa cuenta. Pero si es un pago en efectivo, por la totalidad del importe de matrícula del máster, sí que sería posible que lo hiciera una persona en nuestro lugar. Gracias, Marina. Tenemos ahora una cuestión que va dirigida a Tomás Cuesta, el coordinador del máster en Ingeniería Agronómica. Hola, Tomás. Nos pregunta una estudiante, en este caso, soy ingeniera industrial. ¿Mi titulación sería elegible para inscribirme en este programa? Gracias. Siento decirte que no. El máster de Ingeniería Agronómica en Europa y en España es habilitante y solo tiene acceso a los graduados en Ingeniería Agrícola. No serías admitida. ¿Podrías brevemente, los que estamos en este lado sabemos lo que es, has dado un término muy interesante que es habilitante, ¿podrías hacer una breve definición sobre lo que significa que una titulación sea habilitante para los que nos están escuchando, para que se familiaricen con el término y sepan lo que es? A ver, en España, ya no me meto en Europa, que si el cual me meto en un huerto, en España los títulos que habilitan, que permiten el acceso a una profesión regulada, tienen una orden ministerial específica, una orden se llama orden STIN, y exigen una serie de competencias. Pues, por ejemplo, títulos como arquitectura, como medicina, como ingeniería de montes, como ingeniería agronómica. Entonces limitan mucho, restringen mucho el acceso a este tipo de másters, que realmente son las antiguas ingenierías superiores. Las antiguas ingenierías superiores solo admitían la ingeniería técnica correspondiente de esa familia, y ahora los másteres en ingenierías habilitantes, que son los que habilitan para el ejercicio de la profesión, para poder estimar proyectos, básicamente, en el caso de ingenierías, son los que se denominan habilitantes. Y nos obliga al Estado, no nos permiten el acceso a otro tipo de formaciones. Hay alguna formación muy semejante, a veces, que se pueden hacer pasarelas, complementos, pero realmente eso está condenado al fracaso porque es una carga académica inviable. Nosotros de Sudamérica básicamente recibimos licenciados en ingeniería agraria o en ingeniería agronómica, que cursan 4 o 5 años y acceden directamente al máster sin complementos de formación. No sé si he sido claro, he intentado ser muy simple, pero no sé si lo he conseguido. Perfecto, perfecto. Creo que ha quedado una explicación muy clara porque sí que muchas veces es una consulta muy recurrente que nos llega. Es a veces difícil comprender para una persona extranjera y con una titulación extranjera que quiera acceder a un programa aquí lo que significa que es una titulación, en este caso un máster habilitante. Así que te agradezco la explicación, perfecto, muchas gracias. Retomamos con un tema que también
muy recurrente, están llegando muchas preguntas, de nuevo recurro a ti, Marina, sobre la vivienda. Nos preguntan si la USC tiene alguna facilidad en cuanto a viviendas para estudiantes extranjeros. Gracias, Ángela. Sí, como comentaba en la presentación, la USC dispone de residencias universitarias tanto en su campus de Santiago como en Lugo. Cada curso académico se habilita una convocatoria tanto para estudiantes internacionales en movilidad, que suele abrir un poquito antes, entre abril y mayo, y luego está la convocatoria ordinaria, que suele abrir en junio. Evidentemente, las plazas en residencias son limitadas, los estudiantes internacionales pueden solicitar. Es posible que no obtengan plaza porque, bueno, se siguen unos diferentes criterios de admisión y son muchas las solicitudes que se reciben, tanto alumnado nacional como internacional, pero sí que hay esta posibilidad de que puedan acceder a una residencia, ¿no?, en la USC. Y si no, pues la otra opción sería o bien solicitar una residencia privada o bien pues alquilar un piso, ¿no?, compartido. Es cierto que, bueno, en los últimos años ha habido bastantes problemas con el tema del alojamiento, entonces, bueno, es cierto que no es lo más sencillo. Como estudiantes igual es de lo más complicado, pero bueno, que sepan que tienen esas opciones y además tenemos una asociación de estudiantes, ESN, Santiago, que proporciona también apoyo a los estudiantes internacionales en la búsqueda de alojamiento. Entonces, si a lo mejor algún estudiante está en dificultades, no logra conseguir alojamiento, también nos puede contactar y le podríamos facilitar este contacto de ESN, de la Asociación de Estudiantes, para que también les puedan echar una mano en la búsqueda de alojamiento. Gracias, compañera. Aprovecho de nuevo para hacer otra puntualización. Esta es nueva. Vamos a ver, estamos recibiendo numerosas preguntas que tienen que ver con másteres que van a ser presentados en el webinario de mañana, ¿vale? Nos estáis haciendo preguntas sobre el máster de turismo, máster de economía, gestión del patrimonio, etcétera. Y claro, estos másteres están vinculados con artes y humanidades y ciencias sociales. Entonces, tened en cuenta que en la sesión en la que se va a hacer la presentación y van a estar los coordinadores de estos programas de máster es mañana, ¿vale? En el día de mañana. Entonces, sí que tenéis la oportunidad y demás, y estáis interesados en esos másteres, por favor, os emplazamos, por favor, a que os conectéis mañana, ¿vale? Muchas gracias. Marina, nos está llegando también muy recurrentemente, quizás llegados a este punto del webinario, sería bueno recordarlo, sobre los plazos de solicitud, un clásico, obviamente, pues eso, sobre los plazos de solicitud para la convocatoria anticipada. Gracias. Gracias, Ángela. Sí, es una cuestión importante. Bueno, como comentaba en la presentación, la convocatoria anticipada de acceso todavía no está abierta. Esperábamos poder abrirla, pues eso, cuando tuviese lugar este webinario, pero por desgracia pues no ha sido posible, pero contamos con que se pueda abrir como muy tarde pues la semana que viene, ¿no? Entonces, estad atentos a la página web de la USC, porque ahí se va a publicar, una vez que se abra la convocatoria, se va a anunciar en la página principal y también pues si queréis también os podéis escribir un correo y pues eso, preguntando cuándo se va a abrir, que cuando tengamos ya las fechas concretas, también os lo podemos informar por email. Pero eso, lo que comentaba, esperamos que se pueda abrir eso ya la semana que viene. En principio estaría abierta aproximadamente 3 semanas. Ok, Marina, muchas gracias por la explicación. Nos trasladan ahora una pregunta para ti, Martín, máster en dirección de proyectos. Nos preguntan que cuáles son las salidas profesionales que tiene este programa. Gracias. Bueno, pues las salidas profesionales fundamentales son ejercer la profesión de dirección de proyectos, ¿no? Aunque, bueno, la formación que se recibe yo creo que habilita para poder realizar distintas funciones dentro de lo que es una empresa de cualquier tipo que esté relacionada con proyectos en el más sentido amplio de la palabra, ¿no? Desde la gestión integral de proyectos o específicamente en la planificación, programación, gestión de los riesgos, gestión contable, etcétera.
pero fundamentalmente está enfocada para ejercer como director de proyecto. Muchas gracias por la respuesta. Y lanzamos ahora para José Antonio Costoya, coordinador del Máster en Investigación Biomédica. Nos preguntan que cuáles serían las titulaciones que darían acceso a este máster. Bueno, como la investigación biomédica es muy multidisciplinar, está muy abierto a, evidentemente, nos centramos en lo que son áreas de ciencias de la salud, pero estamos abiertos también, y de hecho hemos tenido titulados de ciencias experimentales e incluso en algunos casos de ingeniería, sobre todo porque en ciertos casos hay aplicaciones de dispositivos médicos o desarrollos en los que hay también soporte de esas disciplinas. Por tanto, estamos abiertos a muchas titulaciones. Nunca ha habido problema de este tipo de titulados en lo que fue el cursar las diferentes materias. Hay una amplia oferta de optatividad y después una cosa que es importante es que 24 de los 60 créditos es el trabajo fin de máster que se desarrolla de forma experimental en los diferentes laboratorios que hay, tanto en la USC como en el Instituto de Investigaciones Sanitarias, que forma parte de la USC del, junto con el Servicio Galego de Saúde, que es quien presta la parte asistencial, digamos, en Galicia. Y eso le permite al estudiante o a la estudiante el poder desarrollar sin problema cualquier proyecto que tenga que ver con el ámbito biomédico. Pues muchísimas gracias por la respuesta. Y lanzamos ahora la siguiente, va dirigida a Hugo Pena, coordinador del máster en optometría. Nos preguntan si existe la posibilidad de cursar este máster a tiempo parcial. Gracias. Hola de nuevo, gracias por la pregunta. Sí, después de solicitar permiso a la comisión académica, sin problemas. Solemos, de hecho, intentar incluso recomendar para configurarlo de una manera cómoda con las obligatorias y las optativas, pero sí, siempre tenemos unas cuantas reservas de plaza para hacerlo en vez de un año, que son 60 créditos, en 2 años de 30 créditos. Muchas gracias. Sí que ahora nos están llegando bastantes consultas relacionadas con quiero decir, con los programas en concreto. La siguiente sería para Ramón Díaz, de Ingeniería de Montes, coordinador del máster en Ingeniería de Montes. Nos preguntan que cuáles serían las salidas profesionales de este programa. Muy bien, pues muy buena pregunta. En principio, pues bueno, como cualquier otro máster en ingeniería, pues tendríamos acceso a lo que sería pues, el desempeño de la profesión en lo que sería el sector privado, pues básicamente trabajar con empresas que estén relacionadas con el sector forestal, pero también con otras competencias, digamos, que nos daría este máster, como sería pues, la gestión de biomasa, cuestiones de medio ambiente, etcétera. También daría acceso, como máster habilitante que es, a lo que sería pues, la función pública, en el caso de España o en general el sector público, ¿no? Pues distintas administraciones tienen competencias en medio ambiente, en el medio forestal, entonces también sería una posibilidad de trabajo para los egresados. También es un máster que da pues, acceso a distintos programas de doctorado, ¿vale? Lo que sería investigación. Y una cuestión que está bastante bueno, en alza últimamente, pues sería la investigación, el I+D, en el sector privado, empresas privadas, grandes empresas o pequeñas empresas que tienen su parte de I+D en temas pues, forestales, tanto de producción como de gestión, genética, lo que se os puede ocurrir, ¿no? Y un poquito eso. Muchas gracias por la explicación. Volvemos un poquito a cuestiones que serían de retomar, porque brevemente ya las explicó mi compañera Marina, pues hace unos minutos, pero Marina nos vuelven a preguntar un poco, pues no especifican, así que bueno, pues podemos hablar de Santiago y Lugo, ambas ciudades obviamente. El coste de vida, nos preguntan, de promedio, ¿cuál sería el coste de vida en Santiago y Lugo? Gracias, Ángela. Sí, a ver, más o menos el coste de vida en ambas ciudades va a ser
igual aproximadamente. Nosotros siempre recomendamos a los estudiantes que cuenten más o menos con una media de 600 euros al mes, igual un poquito más, porque sí que es cierto que el coste de vida ha aumentado bastante en estos últimos años. Y con este importe, en principio, pues podrían pagar lo que es el alojamiento, la manutención, cualquier gasto adicional que puedan tener, ¿no? Muy bien, gracias Marina. Sigo un poquito contigo, nos trasladan otra cuestión que nos dice, de ser admitida al máster, ¿cuándo sería el inicio de las clases y cuándo se enviarían los documentos para solicitar el visado de estudios? Gracias. Gracias, Ángela. Sí, es buena pregunta porque es cierto que no lo comentamos en la presentación. Claro, la convocatoria anticipada que se va a abrir ahora en febrero es una convocatoria que va a dar acceso a los másteres de cara al curso que viene, es decir, al curso 26-27. Las clases iniciarían en septiembre. Y el tema del visado, claro, siempre recomendamos que se presente con la mayor antelación posible, ¿no? Porque sabemos que estos trámites siempre se demoran, que hay consulados que trabajan, bueno, más rápido que otros y otros que se demoran más. Entonces, una vez que al estudiante se le confirme la admisión y ya cuente con su carta de admisión, es importante ya por lo menos ir pidiendo el trámite de cita, porque es cierto que en algunos consulados el tema de las citas pues es muy complicado, hay consulados que están muy colapsados, entonces cuanto antes se pueda asegurar una cita en el consulado, mejor. A un apunte también para los estudiantes que a lo mejor no obtengan plaza en la convocatoria anticipada y deseen presentarse a la general. Es cierto que en la general los plazos son muy justos porque las admisiones, las confirmaciones de las admisiones no se van a dar hasta finales de julio. Entonces, claro, sabiendo que las clases empiezan en septiembre, hay muy poquito plazo para solicitar el visado. Entonces, siempre recomendamos que una vez que se lance la convocatoria, los estudiantes que ya tengan claro que quieren estudiar un máster en el curso que viene, aún antes de tener la confirmación de la admisión, es importante que ya se pongan en contacto con los consulados y empiezan a pedir cita para que ya una vez que tengan la admisión tengan la cita en el menor tiempo posible y digamos que el trámite de expedición del visado se pueda hacer lo más rápidamente posible para que cuando concedan el visado pues no esté el curso, digamos, académico muy entrado, ¿no? No hayan iniciado las clases, aunque sí que es cierto que esto pues depende mucho de cada consulado, pero es un poco una estrategia para intentar pues que se resuelva, digamos, el trámite lo antes posible y no perder, digamos, más tiempo en el procedimiento. Muy bien, Marina, muchas gracias. Importante información, la verdad, a tener en cuenta. Nos lanzan ahora una pregunta para el máster en Ingeniería Agronómica, Tomás Cuestas, y nos puedes comentar cuál sería el horario de las clases, nos preguntan. Gracias. Tradicionalmente las clases son por la mañana, empiezan a las 9 y acaban a las 2, en primer curso y en segundo curso. Primer curso son materias obligatorias en toda España, es igual la carga académica en todo el Estado, y el segundo curso básicamente son optativas a elegir por el alumno, solo el primer semestre, trabajo fin de máster y prácticas externas obligatorias en empresas que las busca el centro, pero es por la mañana. Las prácticas en empresas se pactan, se acuerdan en un periodo más intensivo con la empresa o institución donde se realizan, pero el resto del horario siempre es por la mañana. Ok, muchas gracias por la información. Y la siguiente cuestión, perdona, sería para Manuel Vera, coordinador del máster en Genómica y Genética, ¿vale? Nos preguntan cuál es la duración de este programa. Gracias. Hola. Bueno, la duración es de un año, está compuesto por 60 créditos ECTS, entonces, donde tendríamos pues una parte de la carga que serían de materias básicas, 7 materias básicas de 3 créditos cada una, que sería un total de 21 créditos. Después tenemos 15 créditos optativos, también divididos en 5 materias. Todas las materias del máster son de 3 créditos. Luego tenemos unas prácticas externas curriculares de una carga de 9 créditos y un trabajo fin de máster final de 15 créditos. ¿Y existiría la opción, también nos ha llegado la consulta, de realizar este programa a tiempo parcial?
Sí, tenemos la reserva. Ahí se reservan, creo que tenemos un 15% de las plazas del máster. Son para la modalidad a tiempo parcial. Como comentó un compañero anteriormente, hay que hacer la solicitud para que se apruebe, pero en principio no hay ningún problema. Ujú. Sí que se podría realizar a tiempo parcial, pero tenemos un determinado cupo para esta modalidad. Ok, Bueno, Manuel, simplemente muchas. indicar que el Ujú. número de plazas es de 15. Tenemos 15 plazas y ahora abrimos en este periodo que se va a abrir en breve, ¿no? Para estudiantes externos al Espacio Europeo de Educación Superior. El número de plazas que tenemos reservadas es de 3, que si no Ujú. cubrimos aquellas plazas que no se cubren, pues van al cupo general de la convocatoria de junio-julio. Pues muchas gracias, Manuel, por la información. De nada. Toman buena nota, espero. Tenemos ahora una misma cuestión para dos programas de máster diferentes, ¿vale? La lanzo y tomad el turno de palabra pues, como queráis. O bueno, por ejemplo, pues empezamos por Adrián, coordinador del máster en matemáticas. También va para Martín en dirección de proyectos. Nos preguntan, ¿este máster incluye prácticas en empresa y si son remuneradas? Gracias a ambos. Buenas. Sí, hay hasta 6 créditos optativos de prácticas en empresa. Con respecto a si son remuneradas o no, eso depende de la empresa en cuestión. En el caso particular del CITMAGA, el Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, ahí pues hay de los dos tipos. En la convocatoria, una vez se presenta, se indica si las prácticas son remuneradas o no y, bueno, como son normalmente prácticas asociadas a proyectos, pues dependen de la financiación de estos proyectos de investigación. Gracias. Bueno, tomo el testigo ahora con respecto al máster de dirección de proyectos. En el máster de dirección de proyectos también hay unas prácticas obligatorias en empresas, en un catálogo de empresas que proporciona el centro y el máster y que se puede agrandar todos los años a propuesta del profesorado o incluso del alumnado, ¿no? Por completar un poco más la información, la estructura del máster, el máster son 60 créditos. Todas las asignaturas son de 3 créditos, de las cuales hay 10 que son optativas, perdón, que son troncales, serían 30 créditos, y luego 2 asignaturas optativas más de otros 3 créditos con los que sumaríamos 36. Se ofertan un total de 4 materias optativas, de las cuales el alumno tiene que elegir 2. 10 más 6 estaríamos en los 36 créditos de docencia arreglada, a los que añadiríamos 12 créditos del trabajo fin de máster y otros 12 créditos de las prácticas externas. Y en cuanto a la remuneración de las prácticas, la misma respuesta que mi compañero anterior. Depende de las empresas y lo habitual y lo normal es de que no haya ningún tipo de remuneración, excepto en algunos casos muy puntuales y excepcionales. Pues muchísimas gracias a ambos. Y la siguiente pregunta, ya voy anunciando que vamos a ir finalizando un poco la batería de preguntas, pero bueno, voy a lanzar así una última o penúltima, vamos a decir. De hecho, es una pregunta doble que nos trasladan. Es para Emilio Díaz, coordinador del máster en sistemas aéreos no tripulados. Nos preguntan, nos hacen esta doble pregunta. ¿Este programa está disponible en línea y cuál es su duración? Gracias. Sí, muchas gracias. La duración es de un año académico, son 60 créditos, como otros casos que se han hablado antes, y sí hay disponible información online. Hay información tanto en la página web oficial de la USC como también tenemos una página web específica del máster de drones que compartimos es un máster interuniversitario, lo hacemos junto con la Universidad de Vigo. Y entonces es una página un poco que tiene la información doble un poco, si se quiere, para acceder con respecto a las dos universidades.
Si queréis la puedo dejar en el chat, las URLs de las páginas web correspondientes para que puedan acceder. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pues si no te importa, toda información es útil que queráis dejar por el chat para que ellos la puedan ver. De todos modos, insistimos, voy a dar paso a la última pregunta, de nuevo, poco para cerrar como hemos comenzado, dirigida a ti, Marina. Es una pregunta que ya se comentó, pero bueno, de nuevo está entrando bastante, pues hacer este último hincapié en este tema de la homologación de la titulación, ¿vale? Si se necesita homologar el título para acceder, y es un poco la última pregunta que lanzamos. Gracias, Ángela. Sí, como comentamos hace un rato, no es necesaria la homologación del título en los másteres que no sean habilitantes. Simplemente una vez, en caso de que bueno, se haya admitido, ¿no?, al máster y se decida cursarlo, sí que es necesario pues, que la titulación y la documentación académica, es decir, el título y el certificado académico, estén legalizados o bien apostillados. Porque, bueno, esto no se mencionó antes, pero no hay una homologación, pero sí que hay que pasar por un trámite interno que se llama equivalencia de título, que realiza pues, el Servicio de Gestión Académica aquí internamente en la USC, y para ello pues, hay que presentar la titulación debidamente apostillada o legalizada. Gracias, Marina. Bueno, sí voy a realizar la última. La última, ya que sí, prometido, porque bueno, sí que me parece que tiene cierta enjundia esta pregunta. Yo que además me dedico un poco a toda la parte de extranjería, digamos, nos preguntan, Marina, si viajé a España sin el visado de estudios, ¿puedo solicitar mis trámites de visado desde allá? Se entiende, una vez la persona ha llegado a España, pero sin ningún tipo de permiso. Gracias. Gracias, Ángela. Sí, es una muy buena pregunta. Las solicitudes de permiso de residencia de larga duración por estudios sí se pueden presentar estando ya en España, pero es importante que se respeten los plazos de solicitudes, porque desde que hubo un cambio en la ley de extranjería el año pasado están siendo muy estrictos con los plazos de solicitud, sobre todo para los permisos iniciales. Entonces es importante que esta solicitud se haga antes de 60 días previos al inicio de las clases, salvo que por una cuestión ajena al estudiante y que sea de los propios plazos de la universidad, no se pueda presentar esta solicitud en esos tiempos. Pero si no, a priori se puede hacer desde España, pero siempre respetando estos plazos. Muchas gracias, Marina. Por mi parte, para ir cerrando, bueno, antes de agradeceros a todos, sí que me gustaría incidir en que, por favor, tanto preguntas específicas sobre programas de máster que hayan quedado sin responder, pues como decía, porque por temas de agenda la coordinación de esos programas no haya podido estar presente en este evento, por favor dirigirlas a study.abroad y les daremos respuesta encantadas. Y cuestiones adicionales que sintáis que pues, sé que no haya dado tiempo, os haya quedado sin responder. Hemos hecho todo lo posible en cubrir el mayor número de preguntas y dejarlas solucionadas, pero por favor podéis remitiros a study.abroad para cualquier consulta adicional. Y bueno, por mi parte, muchas gracias a todos, tanto coordinadores como estudiantes, y os dejo de nuevo con mi compañera Lucía, pues para hacer un poco el cierre de la sesión. Gracias. Ángela, disculpa, antes de darle la palabra a Lucía, sí, perdón, me gustaría simplemente hacer un apunte. Si alguna de vosotras o vosotras consideráis que tiene una duda que es complicada de explicar por email o necesitáis una atención más personalizada, que sepáis que yo tengo a disposición un calendario de videollamadas en las que bueno, pues, podemos hacer una reunión virtual, me podéis plantear las dudas que tengáis, podemos solucionar problemas si, por ejemplo, tenéis dificultades en la solicitud de máster, o que necesitéis, por ejemplo, compartir vuestra pantalla para explicarme pues, el problema que tenéis. No está aquí el enlace a mi calendario, pero por favor, si necesitáis reuniros online, necesitáis una atención más individualizada, por favor, escribiros un correo a StudyAbroad y yo mismo os mandaré mi calendario en el que podréis solicitar una cita para concertar una videollamada, pues para explicar vuestras dudas pues en mayor profundidad y poder pues, daros el asesoramiento que necesitéis.
Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos, tanto a los asistentes que habéis participado, tanto a los coordinadores y coordinadoras por vuestra ayuda y por vuestro apoyo. Y ahora sí que le damos paso a Lucía, disculpa para el cierre. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido, bueno, de gran ayuda para los asistentes, para tanto resolver dudas específicas sobre programas, al tener a su disposición a los coordinadores, y también sobre todo cuestiones de carácter burocrático, acceso y matrícula, como ha ido contestando nuestra compañera Marina. Quería comentaros, bueno, agradeceros, como me han hecho mis compañeras, pues a los coordinadores que siempre se brindan a participar en estas iniciativas que promovemos desde la Oficina de Proyección Internacional, y también a los inscritos por mostrar interés en la USC. Espero que con la presentación se hayan aclarado dudas, se haya podido tener una visión más global de lo que ofrecemos. Y quería comentaros también un pequeño apunte. Mañana tenemos la segunda sesión, que es para la parte de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Y el jueves, que es ya el día posterior a la finalización de los dos webinarios, vamos a enviar una newsletter en la que aparecerán los vídeos grabados de las dos sesiones, para quien no los haya visto o quien no haya podido estar pendiente todo el tiempo, los pueda volver a visualizar. Y por otro lado, enviaremos alguna otra información y enviaremos también lo que os comentaba Marina del acceso a estas reuniones individualizadas, para que podáis ahí ver la agenda, y en caso de que os hayáis quedado con alguna duda o que tengáis cualquier cuestión que queráis solventar, pues que se la podáis trasladar a ella en una reunión como más de tú a tú. Muchas gracias en nombre del Vicerrectorado de Titulaciones e Internacionalización y la Oficina de Proyección Internacional. Gracias a todos, tanto a coordinadores como estudiantes, y que tengáis buena tarde, noche. Un saludo. Saludos a Gracias a todos, vosotros. Un muchas saludo. gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a Gracias. todos y a todas. Grazas, boa noite. A la derecha esto. Venga.